Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver ahorita un par de puntos de factorización correspondientes a la clase del día. Son algunos ejercicios básicos, ejemplos muy fáciles de entender. Pues nada más, no se me van a perder. Vamos hablando de entrada sobre el concepto de factorización, que es el hecho de poder simplificar una operación a través de variables o constantes en común. Y bueno, antes de que se vayan sobre el ejemplo, lo explico muy rápido. En este primer caso estamos manejando una factorización de monomios. ¿Cómo podemos factorizar términos entre sí? Bueno, de entrada, de la forma más simple, buscamos un término que tengan en común. ¿Qué semejanza hay entre la x cuadrada y el 2xy? Bueno, podemos ver que es muy evidente que comparten a la variable x, la x cuadrada y xy. Y es tan simple como esto, ¿no? Sacamos la variable que está en común y entre paréntesis dejamos el producto que debería darse para obtener las variables iniciales. Por ejemplo, tenemos x paréntesis x por x es x cuadrada, el signo positivo se baja, después x por más 2y pues es más 2xy, ¿sí? Como lo dije ahorita, es la forma más elemental. Ahora veamos el ejemplo número 2. Del ejemplo número 2 tenemos que no hay una variable en común. No tenemos a y tenemos b, pero el coeficiente que acompaña tanto a como a b es 3. Entonces el coeficiente es lo que tienen en común. Por eso es que sacamos al 3 y decimos por cuánto multiplico 3 para obtener 3a por a. Signo positivo se baja y por cuánto multiplico el 3 para obtener 3b, pues por b, 3 por b, 3b. Esto es algo muy práctico en todo caso de factorización, que siempre lo podemos corroborar a través de la multiplicación término por término. Si hay algo mal ahí, entonces estamos claros que estamos factorizando de forma incorrecta, ¿ok? Ese es el caso 1, ya lo mencioné, es el más simple de todos. Vamos ahora con el caso número 2, perdón por la pantalla, así. Esto se ve muy aparatoso, pero es muy sencillo. Factorización por grupos o por agrupamientos, lo mismo. Y lo que se busca es que uno pueda agrupar términos a tu conveniencia. No siempre se tiene que resolver el primer término con el tercero, primer término con segundo. Por ejemplo, podemos ver que este primer término ax cuadrada comparte la x como lo hace con este, ¿sí? Y podemos ver que este mismo comparte a la b, pero este mismo comparte a la x. Entonces vean cómo podemos hacer combinaciones, ¿ok? El objetivo es agruparlos. Entonces, ahorita, en este ejemplo, yo digo, voy a unir al ax cuadrada con el bx cuadrada. ¿Por qué? Por conveniencia, ¿ok? Y los represento con una suma. Eso es importante porque en el momento en el que yo quito los paréntesis, la expresión inicial no se altera. Ahora 1 al by cuadrada con ay cuadrada, ¿sí? De esta forma. Insisto, esto es importantísimo. Si quitamos este signo, estamos multiplicando y estamos alterando la expresión inicial. Ahora, ya que tenemos los grupos, lo que prosigue es factorizar como lo hicimos en el caso 1, factorización de monomios. Es decir, ¿qué factor tienen en común estos términos? Es muy evidente que tienen a la x cuadrada. Entonces sacamos a la x cuadrada y factorizamos. ¿Por cuánto multiplico a la x cuadrada para obtener ax cuadrada? Pues por a. Signo positivo, se baja el signo positivo. ¿Por cuánto multiplico x cuadrada para obtener bx cuadrada? Pues por b. Ahora, en la siguiente operación hacemos lo mismo, la factorización por monomios. El término que tienen en común es la y al cuadrado. Lo sacamos de ahí. ¿Por cuánto multiplico y cuadrada para obtener by cuadrada por b? Y lo mismo en el caso de a. Para finalizar este procedimiento es importante mencionar que esa es una propiedad que vimos anteriormente en clase, donde decíamos que se puede expresar una multiplicación de binomios de esta forma. Y como estamos sintetizando operación, pues es como dar el reverso a este proceso, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer es unir estos dos términos
respetando siempre el signo que aparezca de esta forma, como un solo binomio, multiplicando al binomio en común. Alguien me decía, oye, es que acá es AB y acá es BA. ¿Hay diferencia? No, para nada. Ambos valores son positivos. Si aparece primero A y después B o viceversa, es lo mismo. Entonces lo podemos expresar como la unión de estos términos, aquí está, multiplicando siempre al binomio en común. Estos dos siempre van a terminar siendo iguales. ¿Okay? Voy con otro ejemplo porque este da muchos problemas con los signos. Un segundo. Sí, con esa. Bueno, tenemos una expresión más larga. Sí, son 4 términos, siguen siendo 4 términos. Y algo que olvidé mencionar y que es muy importante resaltar es que cuando trabajamos factorización por agrupamiento, generalmente se recomienda cuando la cantidad de términos es par, como aquí, 1, 2, 3, 4 es par. Es lo más recomendable aplicar ese tipo de factorización. Y la recomendación aquí es siempre, desde el principio, intentar hacer este tipo de factorización, la más elemental. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar tiempo, muchísimo tiempo. ¿Okay? No quiere decir que si lo hacemos idéntico al anterior vamos a estar mal, pero vamos a tener que factorizar una y otra vez. Entonces, si yo factorizo con factorización con monomios, puedo observar que el factor que tienen en común los 4 términos es el 2 y todos tienen y. Aquí, aquí, aquí y aquí. Me preguntan, X, este no tiene X y los otros 3 sí. Entonces, no puede ser X, por eso tenemos que sacar a 2Y. Y bueno, ¿por cuánto multiplico 2Y para obtener este término? Aquí lo tenemos. ¿Por cuánto multiplico 2Y para obtener este término? Aquí lo tenemos. Y vamos resolviendo de esa forma, ¿no? Y ahora tenemos todo este resultado. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Factorización por grupos, ¿sí? O por agrupamiento. Vamos a trabajar con cuáles grupos. Pudo haber trabajado la X cúbica con X, o como yo lo hice aquí, ¿sí? Yo uní a estos dos términos. Dije, a ver, que estos sean es que esta sea pareja y que esta sea pareja, ¿de acuerdo? Y factoricé a través de monomios. Y simplemente es preguntar, a ver, pues, X cuadrada, ¿por cuánto multiplica para obtener X cúbica? ¿Sí? Estamos de acuerdo que cuando obtenemos estos dos términos, el factor en común es X. ¿Cómo sabemos cuál es la potencia que yo tengo que elegir? La más chica porque estoy factorizando. Por eso X cuadrada. X cuadrada por X es X cúbica. ¿Por cuánto multiplico X cuadrada para obtener todo esto? Pues por los dos términos, ¿no? 2Y. Y se respeta el signo negativo. Ahora, algo que ocurre aquí con los signos, específicamente con este que da mucho problema, yo siempre les recomiendo ocultarlo, ignorarlo un poco. ¿Por qué? Porque el término, el binomio que tiene que aparecer aquí, tiene que ser el mismo que este, ¿sí? Entonces, cuando observo estos dos términos, yo sé que el factor en común es 4. Las variables no hay, ¿sí? Entonces, yo saco el 4 y me pregunto, una vez que reescribo este binomio, ¿qué signo debe tener el 4 para que al multiplicarlo por x el resultado sea 4x positivo? Pues positivo. Y entonces hago la prueba, a ver, 4 positivo por menos 2y, pues menos 8y. Entonces sí funcionó el ver así los signos. De otra forma nos puede crear mucha confusión. El último de los pasos es, como lo hicimos en el ejemplo anterior, se unen estos dos términos como un solo binomio aquí, multiplicando al binomio en común. Veamos cómo ahora sí aparecen idénticos, ¿sí? ¿Y por qué quito corchetes y dejo multiplicando a 2y? Pues porque 2y está multiplicando a través de corchetes a todo el resultado de esta expresión que ya lo calculamos aquí. ¿Okay? Eso es factorización por agrupamientos, requiere un poquitito de práctica y por ahí de repente hay algunos atorones. Vamos con el siguiente caso, es muy sencillo, factorizar diferencia de cuadrados. Tenemos un ejemplo, tenemos a cuadrada menos b cuadrada y nos dice la propiedad que podemos representarlo de esta manera.
la multiplicación de dos binomios donde únicamente cambiamos el signo. ¿Cuál es la lógica a seguir para poder resolver esto sin tanto problema? Vamos a ver el ejemplo número 2. Dice 4x cuadrada menos 16. La sugerencia es esta, ¿sí? Es representar a este término como una diferencia de cuadrados y obtener la raíz cuadrada del primer término menos la raíz cuadrada del segundo. ¿Por qué? Porque si yo le saco la raíz cuadrada a este término, voy a obtener lo mismo que cuando le saqué la raíz cuadrada a y lo representé como a. La raíz cuadrada a b cuadrada y lo represento como b. Multiplico los dos binomios, cambio el signo y se terminó. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Le sacamos la raíz cuadrada a 4x cuadrada y obtengo 2x menos la raíz cuadrada de 16, 4. Ya una vez que tengo el primer binomio, el siguiente es igual. Nada más le quito el signo y lo cambio. Es todo. Va otro ejemplo. En lo mismo diferencia de cuadrados, no estamos abandonando el caso 3. Tengo la expresión x cuadrada y cuarta menos 9. ¿Es posible sacar la raíz cuadrada exacta a todos? Claro que sí. Si yo le saco la raíz cuadrada a x cuadrada y cuarta, voy a obtener, no estoy brincando pasos, porque creo que es algo simple. Si le saco la raíz cuadrada a esto, se cancela el cuadrado, me queda el pura x, la pura variable a la primera potencia. Si le saco la raíz cuadrada allá a la cuarta, pues me queda nada más y al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Una vez que tengo el primer binomio, el otro es igual, nada más cambio el signo. ¿Ok? ¿Por qué estoy agregando estas flechas? Bueno, como les mencioné al principio, ustedes pueden probar los resultados en factorización de esta forma. Si yo elevo al cuadrado estos términos que inicialmente a los que le extraje la raíz, pues debería obtener lo mismo, ¿no? X elevado al cuadrado es x cuadrada, y cuadrada elevado al cuadrado es y cuarta, menos 3 al cuadrado es 9. ¿Sí? Entonces estos dos términos representan la diferencia de cuadrados y se escriben de esta forma. Vamos con el número 4. Este número 4 pareciera ser complicado, pero es extremadamente sencillo también y mayormente se resuelve de forma mental. Se llama factorización del tipo tal cual x cuadrada más px más q. En algunos libros de repente modifican las variables, pero la forma en cómo opera es la misma. Entonces esta forma de factorización nos dice lo siguiente. Esto va a ser cierto cuando a más b es igual a p y a por b es igual a q. La pregunta es qué es a y qué es b, ¿no? Entonces, bueno, importante mencionar, estas dos reglas o estas dos condiciones deben siempre se deben pues cumplir. Bueno, P es la suma de dos valores coeficientes. Q es la multiplicación de estos dos valores. Entonces, lo podemos representar de esta forma, ¿no? Estos dos valores sumados dan P y multiplicados dan Q. Vamos a ver un ejemplo. Es muy fácil. Ya vimos el resultado, ¿no? Malamente. Pero la pregunta es esta. Dos valores que sumados den P, lo que debería dar P, la variable P que tenemos aquí en medio, de hecho aquí la tengo. Dos valores que sumados den el coeficiente 3 y que multiplicados den 2. Ojo, los signos importan. Entonces, dos números que sumados dan 3, 2 y 1, positivos los dos. Y multiplicados también dan 2 positivo. Ahí está. Por lo tanto, una vez que tengo a los dos números, simplemente los expreso como la multiplicación de binomios y se acabó. Voy con el segundo ejemplo, a ver. Ya no voy a tapar esto, no alcanzo a tapar, además ya lo viste. Pero lo que me estoy preguntando aquí es, dos números que sumados den menos 5 y multiplicados den 6 positivo. Bueno, 2 y 3 creo que es una buena forma de empezar.
encontrar el número y después probar los signos. 2 y 3 suman 5 y multiplicados son 6. ¿Qué signo deben tener los dos? Bueno, si los dos son negativos y se suman, el resultado es 5 negativo. Y si los dos negativos se multiplican, el resultado es 6 positivo. Por eso es que creo que es una operación mental y fácil de resolver. Vamos a ver ya el último de los casos, que es muy parecido al anterior, nada más que si se dan cuenta aparece un coeficiente al lado del x cuadrada, no como en el primer caso, bueno, el caso 4, ¿ok? Y eso cambia un poquitito las cosas. Estoy agregando un par de pasos para no perdernos tanto. El primero de ellos dice que tenemos que encontrar dos factores del producto m por q, es decir, dos números que multiplicados me den m por q. Paso número 2, expresar p como la suma de dos factores. Y tercero, aplicar factorización por grupos. Es decir, que tenemos que regresar en cierto momento al caso número 3. ¿Sí? Entonces, perdón, al caso número 2. Perdón, es este. Factorización por grupos. Pues bueno, vamos a ver un ejemplo, lo explico rapidísimo. Va. No hagan caso omiso ahorita de todos estos números, ¿sí? Tenemos 3x cuadrada más 11x más 6. El primer paso que nos dice aquí, dos factores de m por q. Dos factores, dos números que multiplicados me den el resultado de multiplicar estos dos. Por ejemplo, multiplico 3 por 6, 18. Dos factores de 18. Dos factores de 18 que sumados me den 11. 9 y 2. Factores de 18, ambos positivos, es importante señalarlo también. De hecho, aquí no se lo puse, pero sí es importante señalarlo porque no siempre son positivos. ¿Sí? Un segundo, ahí está. Y ahora, te dice este segundo paso, expresar P, expresar esta cantidad que en nuestro ejemplo es 11, como la suma de estos dos factores, como la suma de 9 y 2. Entonces, digo 3x, este signo positivo tiene que estar ahí, si no estaríamos alterando otra vez la primera expresión. Entonces, expresamos al 11 como la suma de estos dos factores positivos, 9 más 2, afectados por la variable x más 6. ¿Sí? Resolvemos estos paréntesis y tendríamos 9x más 2x. Entonces ya nos vamos al paso número 3, que es aplicar factorización por grupos. Y aquí pues yo decido utilizar a estos dos y a estos dos. ¿Por qué? Porque veo que tienen algo en común que es muy evidente. El 3 y la x, el 3 y la x. Aquí el 2. Si alguien me dice, no, yo quiero utilizar al 3x cuadrada con el 6 o al 3x cuadrada con el 2 porque comparten la x, vamos a llegar al mismo resultado, ¿ok? Eso no es problema. Entonces, bueno, yo uno a estos dos y factorizo con el caso 1. Factor en común, 3x. ¿Por cuánto multiplico 3x para obtener 3x cuadrada? Por x. Lo mismo con el caso del 3. Factorizamos todo esto que está aquí. Factor en común, 2 nada más. Y va a multiplicar, ya lo dije anteriormente, cuando se trata de factorización por grupos, se va a repetir este binomio, se tiene que repetir este binomio. Como todos los signos son positivos, pues el 2 tiene que ser positivo. Último paso, unimos a estos dos términos como un solo binomio, multiplicando al binomio en común. Y se acabó. ¿Okay? Vamos con el último ejemplo. Ahí va. Tenemos 6x cuadrada. Seguimos con este es el último caso. Tenemos 6x cuadrada menos 5x menos 4. Multiplicamos 6 por menos 4 y es menos 24. Dos factores de menos 24 que sumados den menos 5. Menos 8 y más 3. Si yo los multiplico, el resultado es menos 24. Si yo los sumo, menos 8 más 3 es menos 5. Segundo paso, los expreso como una suma. ¿Ok? Insisto, no olvides este número, si no estarás multiplicando los términos. Tenemos 6x cuadrada más, paréntesis, negativo 8 más 3 afectados por la variable en común, que es x, menos 4.
Quitamos los paréntesis y tendríamos 6x cuadrada menos 8x más 3x menos 4. Y noten cómo en esta ocasión elegí trabajar con números pues un poquito más cruzados. 6x cuadrada con el 3x y el menos 8x con el menos 4. Y aquí se da esta situación, la de los negativos. Entonces, tengo estos dos términos y los voy a expresar como una suma para no alterar la expresión inicial. Entonces, 1, 6x cuadrada más 3x, entre paréntesis, más, para no alterar la expresión, y el signo negativo, menos 8x menos 4. Siguiente paso, factorización por monomios, que es lo primerito que vimos. Factorizo eso y tienen factor en común 3 y la x, entonces saco el 3x, por cuanto multiplico 3x para obtener 6x cuadrada por 2x. Lo mismo por 1 para obtener 3x. Y viene la mejor recomendación que les dije hace rato. Cuando dudas sobre este signo que está aquí, encuentra el factor que tienen en común. El factor aquí en común es 4. ¿Sí? Olvídate tantito de este signo. Y ya lo dije, el siguiente término que tiene que aparecer aquí, que debe aparecer aquí, es idéntico a este. Entonces lo reescribo. ¿Qué signo debe tener el 4 para que cuando lo multiplique por 2x el resultado sea menos 8x? Pues tiene que ser negativo. Y negativo 4 por 1 positivo es negativo 4. Encontré los signos correctos. Último paso, unimos estos dos términos como un solo binomio, multiplicando al binomio que tienen en común y se acabó. Bueno, esos son los 5 casos que se trabajaron en clase. Espero sean suficientes y si existiera alguna duda, pues con toda confianza me pueden escribir a mi correo